La celebración se llama Aprendiendo a Vivir. Y tú puedes decir, bueno, yo ya sé vivir. Yo te preguntaría, ¿qué tal te ha ido en la vida? ¿Muy bien? ¿Requete bien? ¿O mal? Muchas veces creemos tener toda la sabiduría para tomar las mejores decisiones y hacer de nuestra vida lo que creemos que es adecuado. Pero yo creo que siempre el Señor está enseñándonos algo. Si nosotros abrimos nuestro entendimiento, si nosotros abrimos nuestro corazón, Él siempre quiere establecer principios en nuestra vida. Siempre quiere comunicar algo a nuestra vida. Siempre quiere hablar cosas a nuestra vida. Así que yo te voy a pedir que en esta mañana abras tu entendimiento, te pongas como en modo receptivo, como si pudiéramos elegir en qué modo ponernos. Me pongo ahorita en el modo receptivo, en un modo en el cual yo estoy ávido de recibir lo que Dios quiere hablarme. Yo entiendo que el mensaje que Dios quiere traer en esta mañana es un mensaje que podemos catalogar como cargado de revelación. Y no tal vez por lo que yo te vaya a expresar, sino por lo que esas palabras que yo voy a hablar en esta mañana a tu vida van a cobrar vida en tu interior. Y hay muchas cosas, no sé si te ha pasado, a nosotros nos ha pasado, de repente escuchas algo y tú dices, no entiendo nada de lo que están diciendo. No entiendo la revelación que hay detrás, pero tu espíritu sí la entiende. Y tu espíritu lo que va a hacer es tomar esa verdad y a transformarla en tu interior para que llegue un momento en que tú y yo la entendamos. Y eso nos ha pasado. De repente escuchamos algo y decimos, híjoles, está muy profunda esa revelación y no comprendemos. Y de repente estás haciendo otra cosa, ya pasó tal vez una semana, 2 semanas, y dices, ya entendí lo que estaba diciendo el siervo del Señor. Es porque tu espíritu sí capta toda la revelación de Dios, porque nuestro espíritu fue diseñado para eso. Fue puesto espíritu en nosotros para que tú y yo tengamos una conexión perfecta con Dios. Una conexión a través de la cual la información fluye a tal grado que no hay ningún tipo de estorbo para que tú y yo recibamos lo que Dios quiere hablarnos. Muchas veces nosotros somos los que detenemos esa revelación cuando en tu interior o en tus pensamientos hay cosas que detienen lo que Dios está hablando. Eso es lo que sucede. Tal vez viene una revelación a ti y entonces tú empiezas a tratar de acomodar lo espiritual a lo natural. Y tú esperarías que las cosas espirituales funcionaran idéntico que en lo natural. Y no es así. Por eso a veces podemos frenar esa revelación. Yo tuve un jefe que era uno de los directores de la compañía donde yo trabajaba, y una vez estando en una junta de consejo dice, es que yo no entiendo por qué le buscan chichis a las arañas. No se las van a encontrar. Muchas veces así estamos tú y yo, tratando de encontrarle la lógica a algo que no la tiene, porque Dios no es un Dios que se maneje a través de la lógica. ¿Sabes? Ayer nos contaba otro testimonio este siervo del Señor. Dice que un día el Señor los manda a una aldea. Si llegamos a un punto en donde había un río y teníamos que cruzar ese río, nosotros no sabíamos la profundidad del río. Simplemente veníamos obedeciendo la voz de Dios y venía un equipo de personas con él, pero iban caminando. Entonces dijeron, bueno, tenemos que llegar hasta la siguiente aldea. La única manera es cruzar acá y no hay lanchas, no hay nada. Oremos para que el Señor nos lleve hasta ese punto.
Ellos oraron y de alguna manera vieron como si el río hubiera descendido un poco y empezaron a caminar. Dice, el agua nos llegaba abajo de las rodillas y seguimos caminando, cruzamos el río, llegamos a la aldea y en la aldea había una persona que llevaba 2 días fallecida. Y entonces nos invitan, no, pues vayan a predicar ahí. Literal, como Lázaro dice, ya apestaba el cuerpo, estaba lleno de moscas. Bueno, hay otras tradiciones, ¿verdad? En otros lados. Llegan y dice, cuando hay 2 ocasiones en donde la gente se junta, todo el pueblo se junta en esa aldea. Una es cuando una persona muere, la otra no recuerdo, pero bueno, una es cuando una persona muere. Todo el pueblo estaba reunido ahí, había 20,000 personas. Y ellos llegaron y compartieron, les dijeron, pues compartan algo, ¿no? Compartieron, las 20,000 personas recibieron a Cristo. Y estuvieron algunos días con ellos y regresan. Y vuelven a llegar al río. Y unas personas que estuvieron en esa reunión le dicen, oiga, ¿cómo cruzaron el río? Si el río tiene 10 metros de profundidad. Dice, yo los vi que pasaron caminando. Dice, nosotros veníamos atrás a cierta distancia. Cuando nosotros nos acercamos al río, quisimos hacer lo mismo, nos estábamos ahogando. Entraron al río y se fueron al fondo. Y el río llevaba corriente. Las cosas de Dios no son lógicas. Si tú quieres entender cómo caminar en el agua, tal vez nunca puedas caminar en el agua. Si el Señor te dice, tú cruza el río, tú obedécelo. Él se encarga de lo sobrenatural. Él se encarga de hacer toda la obra que tú y yo no podemos hacer. Él se encarga de que las cosas funcionen porque Él está haciendo siempre algo detrás cuando encuentra en ti obediencia. No sé cuántos de ustedes tengan el día de hoy planes, tengan proyectos truncados. Tengan cosas delante de Dios que han traído cierta frustración a tu vida. Yo no sé si haya personas así, no levantes la mano. Pero si tú estás así, abre tu corazón. Anhela que el Señor en esta mañana corrija todo eso en tu interior. Y ya tienes por ahí una instrucción. Si en algún momento el Señor te llama, tal vez sea para solucionar eso. La palabra de nuestro Dios en Romanos 15, 4 y 5 dice que todo lo que tú encuentras en la palabra, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza fueron escritas. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué dice? No lo tienen, no lo tienen en pantalla. Yo pensé que te la sabías. Tengamos esperanza. Para que a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Todo lo que tú encuentras en la Escritura es una oportunidad de conocer cómo debes vivir. O sea, que cualquier pasaje que agarráramos en esta mañana y lo compartiéramos, cabe en el mensaje de hoy, aprendiendo a vivir. Porque toda la palabra fue escrita para que tú y yo conozcamos, para que tú y yo entendamos. Fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que la manera más fácil de aprender a vivir según el consejo de Dios es acercándote a su palabra. Ese es el consejo que te traigo en esta mañana. Sigue la palabra de Dios.
lee la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, bebe de la palabra de Dios y ella te va a enseñar a cómo vivir. Es un principio sumamente sencillo, sumamente simple, pero te aseguro que muy pocos llevan a cabo. Cuando toda la sabiduría de Dios está contenida aquí. Y la que no, porque no la encuentres así de primera mano leyendo, el Espíritu Santo hace que un pasaje cobre vida y salga nueva revelación. Esa es la cualidad de la palabra de Dios. Es una palabra viva, es una palabra eficaz y es algo en lo cual tú puedes descansar. Cualquier parte de la escritura que tú hablas y leas va a tener el contenido de la sabiduría de Dios para tu vida. No sé si te ha pasado y te ha sorprendido tal vez que tienes una situación, te acercas a la palabra y lees un pasaje y dices, esta es la respuesta que yo estaba buscando. Sí, porque el Señor se revela a través de la palabra y toda la palabra fue inspirada y está escrita para que tú y yo encontremos en ella esa enseñanza. Pero fíjate que dice un concepto ahí. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? ¿Por la qué? Dilo más fuerte porque eso nos cuesta. La paciencia. ¿Cuántos de aquí son pacientes? Ahora sí no puedo decir como el pastor Amado, veo su mano, veo su mano, veo su mano, porque no la veo. Somos impacientes por naturaleza. Pero fíjate que una de las condiciones es la paciencia. Dice, por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. La propia palabra va a traer consolación a tu vida. Así que si hay angustia en ti, si hay tristeza, si hay desánimo, si leyeras la palabra, la propia palabra trae consolación a tu vida. El problema es que queremos las cosas así. Señor, quiero mi sanidad y la quiero ahorita. ¿Por qué no aprendemos de la paciencia? Por la paciencia y la consolación de las escrituras tenemos esperanza. Y el pasaje del que quiero hablarte en esta mañana está en Éxodo capítulo 32. Tú sabes, me voy a ir brincando muchos versículos porque simplemente quiero darte algunos principios. Pero en Éxodo 32 la historia que tú encuentras y que todo el mundo conocemos es la del becerro de oro. Tú sabes lo que pasó cuando Moisés sube al monte y ahí el Señor le da las tablas de la ley. Ahí en el verso 30, en el capítulo 32 verso 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahí ves la impaciencia del pueblo. ¿Cuántos días llevaba Moisés en el monte? 40 días. Tal vez llevaba 39. Porque hay un diálogo entre Moisés y Jehová cuando él le dice, oye, pues mejor baja porque y ahorita vamos a llegar a ese punto, pero dice, Moisés tardaba y los israelitas que decían, no, ya a nosotros nos surge, ¿qué les surgía? Un Dios. Afortunadamente a Moisés no lo veían como una deidad, porque dice, no sabemos a ese varón que nos sacó qué le haya pasado, pero necesitamos algo en qué creer.
Sabes, cuando tú y yo nos movemos en nuestras propias fuerzas sin depender del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Nos apresuramos a tomar decisiones. Y sabes, muy probablemente esas decisiones van a ser equivocadas. Y esas decisiones equivocadas traen consecuencia a nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestra impaciencia. No, yo ya quiero las cosas ahorita, entonces, como el Señor no me contesta, pues yo voy a actuar en fe, en fe. Cuando te mueves en tus propias fuerzas, casi te lo puedo afirmar, vas a tomar decisiones equivocadas que van a traer consecuencias a tu vida. Y entonces, ¿qué pasa cuando estás ya en esa situación ahora? Entonces ahora sí vienes delante de Dios. Dios, ayúdame, ve la situación en la que estoy. ¿Por qué no lo buscaste antes? ¿Por qué no buscamos a Dios antes de tomar decisiones? Antes de equivocarnos y antes de estar en un punto en donde tenga que revelarse el poder de Dios en una dimensión mayor, en un tiempo fuera del que Él tal vez había planeado para ti. Si tú y yo somos guiados por el Espíritu, ¿sabes qué va a suceder? Algo que va a producir el Espíritu en ti, porque es parte del fruto del Espíritu, es paciencia. Ahí nos damos cuenta si la gente es guiada por el Espíritu o no. La gente que toma decisiones apresuradas no necesariamente tiene una relación o es guiado por el Espíritu. Porque si estuviésemos siendo guiados por el Espíritu produce paciencia en nosotros y nos lleva a esperar el momento exacto y justo en el que Él quiere obrar y en el que Él va a darnos todo lo que Él quiere darnos. Sigue diciendo ahí la lectura: y Aarón les dijo: aparten el oro, quítenle el oro a las mujeres, a los niños, a sus hijos, a sus hijas y tráiganmelo. Y en el verso 4 dice: lo tomó de las manos de ellos, pero fíjate que dice: y le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. O sea que lo que dice Aarón más adelante es puro cuento. No, yo lo eché y salió. No, ¿qué va a salir si él lo trabajó? Dice: entonces dijeron: estos son tus dioses ya que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí está, lo que querías, ahí está, órale. Y entonces, viendo Aarón esto, edifica un altar delante del brasero y pregona y dice: mañana será fiesta para Jehová. Cuando tú y yo tomamos decisiones no guiadas por Dios, muchas veces tenemos esta misma posición. Queremos justificarlas y hacerlas pasar como si fuesen orientadas a cumplir nuestro propósito y como si viniesen de Dios. O sea, dice Aarón: vamos a hacer fiesta a Jehová. Si ya tenían ahí una imagen, ya habían creado algo. Aarón conocía, Aarón no era cualquier persona. Conocía que eso que estaba delante no era Jehová. Pero dice: bueno, vamos a hacer un altar, hagamos fiesta a Jehová, tratando de justificar aquello que había hecho, tratando de hacerlo parecer correcto delante de Dios. Muchas veces así estamos tú y yo. Venimos, tomamos decisiones y al rato queremos justificar. No, es que yo la tomé porque... Y estamos delante de Dios tratando de justificarnos en cosas que no tienen justificación delante de Él. Al día siguiente, fíjate el diálogo que tiene Moisés con Jehová. Dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: anda, desciende. Y fíjate las palabras, hay muy claras que le dice Jehová a Moisés:
Le dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. La manera en que Jehová se refiere a Moisés, le dice, es tu pueblo el que tú sacaste. Y no es que Dios esté lavando las manos, sino que cuando Dios te asigna un proyecto, cuando viene un propósito de Dios a tu vida, Él ya te lo entregó, es tuyo. Ahora tú eres parte de ese proyecto. Él ha compartido sus planes contigo. Si tú te remontas en la historia, cuando le dice que Él va a ir a sacar al pueblo, le da una asignación, le da una tarea con el pueblo. Entonces por eso le dice, tu pueblo, al que tú sacaste, baja y mejor velo, porque ya ve lo que le pasó. El reino avanza cuando tú avanzas. Si tú y yo avanzamos en los planes que Dios ha depositado en nuestras manos y ha colocado en tus manos, de acuerdo a su sabiduría y con su consejo, entonces no vamos a estar en un punto en el cual erremos el camino, porque Él te ha compartido exactamente los planes que quiere hacer en ese proyecto. No hay manera de que tú y yo nos salgamos de la línea que Él ya trazó, para que tú y yo simplemente caminemos en aquello que Él ya dijo. Por eso te decía, ¿cuántos tienen planes y cuántos tienen proyectos frustrados delante de Dios? Tal vez sea porque hemos tomado malas decisiones, porque no hemos consultado a nuestro Dios, porque no hemos dejado que el consejo de Dios dirija nuestros pasos. Y Él ya entregó ese proyecto en tus manos. Él ya te dijo, aquí está, esto es lo que yo quiero que tú hagas, esto es en lo que yo quiero que tú camines. Como te decía, y por eso te conté ese testimonio, cuando Él te dice que hagas algo, lo demás no te tiene que preocupar. Tú vas a caminar porque Él ya te dijo que camines. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Le dice, vas a ir hacia la tierra prometida, y lo primero que se encuentran es el mar. ¿Qué le contesta Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Yo ya te había dicho que pasaras, yo ya te había dado la instrucción de que fueras. Si está ese obstáculo, simplemente utiliza el poder que yo ya te di para que las cosas sucedan delante de tus pies. ¿Y cómo pasó el pueblo? En seco, en tierra firme. Así sucede con Dios. Cuando Él te da un proyecto, cuando Él te lo asigna, Él te da todo detrás, toda la capacitación, toda la habilitación para que tú simplemente camines en ello. Dijo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Es interesante, las palabras que tú lees aquí, es como si Dios le estuviera pidiendo permiso a Moisés. Dame chance que se encienda mi ira en contra de estos que ya, ahorita tú no has visto lo que ha pasado, pero yo ya lo vi. Dame chance de que se encienda mi ira contra este pueblo y los consuma. Ya le había sido entregado el proyecto a Moisés. Qué bueno que Moisés toma la mejor decisión. Estaba para empezar en la presencia de Dios, ¿no? Entonces es más fácil recibir en la presencia de Dios una instrucción y una dirección. Moisés ora en la presencia de Jehová su Dios y dice, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Ahí Moisés le regresa a Dios, le dice, no, el que lo sacaste fuiste tú, con tu poder es porque salió.
Le da toda la gloria a Dios. Dice, y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Siempre hay palabras detrás de cualquier cosa que el Señor te manda hacer. Siempre hay palabras. Yo estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida y estoy seguro que en muchos de ustedes hay palabras que tal vez estás esperando el cumplimiento de ellas. Que Dios ya te dijo lo que va a suceder y tal vez en primera instancia no le creas. Y eso detiene también el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hay palabras habladas de parte de Dios siempre detrás de todo aquello que te manda hacer. Él no te manda y ahí en el camino a ver qué sucede, no. Él siempre ya trae una dirección detrás y Él ha comunicado palabras a tu vida y Él ha dicho, y es bueno que tú y yo aprendamos a acercarnos y recordar esas palabras. Que estemos recordando esas palabras que Dios dijo. Valorarlas y traerlas delante de Dios, porque eso va a traer su favor para contigo. Una vez que tú vienes delante de Dios y le traes una palabra, Él recuerda esa palabra que te dijo y entonces libera lo que tú necesitas para que tú camines. ¿Cuántas veces venimos delante de Dios a recordarle palabras? A veces nos gusta que Dios nos hable. Nos gusta que Dios nos ministre. ¿Y para qué lo queremos? ¿Solo para sentir bonito? ¿Solo para vivir una experiencia? ¿O porque realmente queremos hacer la voluntad de Dios? Porque cuando Dios habla a tu vida, no habla sin sentido. Él tiene un propósito por el cual ha dicho lo que te ha dicho. Nosotros somos dados a grabar las palabras que nos dan a través de cualquier siervo de Dios. Grabamos las palabras, las transcribimos, las imprimimos o las pasamos a una libreta y ahí están. Y vamos viendo qué cosas de esas palabras se van cumpliendo. A ver, tú dijiste tal cosa de mí, no se ha cumplido, Señor, cúmplela. Ah, esta ya, ok, ya, la subrayamos. Es importante que tú y yo aprendamos a traer delante de Dios esas palabras y que estemos recordándole, Señor, tú dijiste, cúmplelo, cúmplelo, cúmplelo. Porque si lo dijiste es por algo, es algo que tú quieres que yo haga. Tal vez yo no he entendido lo que yo necesito hacer para caminar en esa palabra, pero aquí está la palabra y yo te la recuerdo. Pero muchas veces los hemos orientado. Cuando pases aquí al frente a ser ministrado por quien sea, pasa y graba, porque tenemos muy poca capacidad retentiva. Nos dicen algo y cuando nos sentamos ya recordamos menos del 50% de lo que nos dicen. Si escuchamos, porque a veces ni escuchamos. Y cuando sales de acá, de ese 50 ya te llevas el 10 y cuando te vas y no le muestras a Dios ese interés. Me pueden regalar un poquito de... ¿Tienes hambre y deseo de que Dios te hable? ¿O con lo que te acabo de decir ya no? Ya mejor que no me hable. Si hay deseo en ti de recibir palabra y dirección del Señor. Como yo te decía, el Espíritu se mueve cuando hay deseo. Él se mueve si encuentra un deseo real en tu corazón. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado.
Aunque también déjame decirte que hay cosas que el Señor trae a tu memoria en esta mañana, y aunque tú no quieras que te hable, te va a hablar, porque hay instrucciones que ya te dio que no has ejecutado. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer si escuchas tu nombre? Correr hacia el frente, ¿ok? ¿Ya estás listo? Seguro que estás listo. ¿Quieres que hagamos un ejercicio o ya? Ahí sigue la lectura y vas a encontrar entre el verso 15 y el 25. Ya Moisés baja, escuchan antes de llegar, y lo que hace Moisés en el verso 20 es tomar al becerro que habían hecho, lo quema en el fuego, lo muele hasta reducirlo a polvo y lo esparce sobre las aguas y le da a comer, le da a beber esa agua a los hijos de Israel. Imagínate el nivel de coraje que sintió Moisés al ver lo que el pueblo había hecho, después de la manera en cómo Dios los había sacado de Egipto, de todos los milagros que Dios hizo para sacar al pueblo. Y estos se vuelven y hacen cosas indebidas delante de Dios. Él agarra, destruye eso, lo pulveriza y lo echa en las aguas. Y se voltea con Aarón y le dice: ¿qué has hecho a este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y ahí es donde te digo que Aarón se justifica no, a mí me lo dieron, lo eché en el fuego y salió ese becerro, cuando antes tú puedes ver que él fue el que le dio hasta forma. Debemos enderezar el camino. Debemos enderezar el camino, desechando lo malo y renunciando a ello y todo aquello que esto represente. Yo creo que al escuchar palabras en esta mañana, porque tal vez tú veas que no es un mensaje tan profundo, trae principios, pero tal vez no es un mensaje tan profundo, pero con ciertas palabras yo estoy seguro y percibo que en muchos de ustedes el Señor ha hablado y está trayendo cosas ahí a su interior, y más nos vale hacerle caso. Más nos vale hacerle caso. Moisés en el verso 26 dice, se para la puerta y dice: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Quien está por Jehová, júntese conmigo. Y tú podrías pensar, tal vez no había nadie, pero sí, los hijos de Leví se juntaron con Moisés. Ya Moisés da unas ciertas instrucciones un poquito drásticas, pero una vez que obedecieron a las palabras, dice Moisés: hoy os habéis consagrado a Jehová. Dios siempre encuentra un remanente en medio de su pueblo. Siempre va a encontrar un remanente, alguien que tenga un verdadero deseo de hacer lo correcto, de enderezar su camino, de corregir todo aquello que Él inicialmente mandó y que tú y yo nos desviamos en algún proceso del camino, en el camino. Moisés se voltea y pide perdón por el pecado cometido del pueblo y ruega el perdón de nuestro Dios. Pero Jehová hiere al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Muchas veces pensamos que nuestras decisiones no traerán consecuencias, pero sí, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Y sabes, los principios que encontramos en este pasaje, en este capítulo 32,
Son instrucciones muy particulares, muy precisas, y que yo sé que el Señor está hablando a la vida de muchos en este lugar. Volvámonos a Jehová. Volvámonos a Jehová nuestro Dios. Si tú estás alejado, hoy es el día de acercarte a Dios. Volvámonos a Jehová, consagrémonos a Él, decidiendo hacer lo correcto y obedeciéndolo en todo cuanto nos mande. Arrepintámonos delante de nuestro Dios, humillémonos ante nuestro Dios, apelemos a su gracia y misericordia y aceptemos de Él la corrección. Vivamos según el consejo de Dios. Sabes, debes sentirte privilegiado cuando el Señor te corrija, porque la corrección que Él produce no es para muerte. Es una corrección que va a alinear tu vida y tu corazón y te va a volver a centrar en los propósitos de Dios, en donde Él quiere que tú estés, para que todo su favor, su poder se manifiesten a través tuyo. La palabra de Dios dice que el Padre al Hijo que ama disciplina. Así que si Él te disciplina, siéntete muy amado por el Señor, porque Él ha fijado sus ojos en ti. Y si te corriges, porque tienes propósito, porque hay planes que Él te ha entregado en tus manos y porque Él quiere que el día de hoy tú te alinees a Él. Volvámonos a Jehová nuestro Dios, consagrémonos a Él, arrepintámonos y humillémonos ante su presencia. Ese es el consejo que puedes encontrar en el capítulo 32 del Éxodo. Y antes de concluir este mensaje, te voy a dar un concentrado de los principios que tú encuentras. Aleluya. Quiero concluir este mensaje dándote los principios muy rápido. Toma nota, o si no, espera que salga la prédica en YouTube para que lo tomes. Aprender a vivir es prestar atención a la revelación que de Dios tenemos en su palabra. Aprender a vivir es prestar atención a la revelación que de Dios tenemos en su palabra. Es caminar siendo guiados por el Espíritu Santo, dependientes de Él en todo momento. Es abrazar sus planes y proyectos, porque Él los ha planeado para ti desde la eternidad. Él te vio desde la eternidad. Él fijó sus ojos en ti. Es creer que sus palabras, dirección y consejo guiarán tus pasos. Es buscar de Él, escuchar siempre su voz. Aprender a vivir es que en el momento que tú identifiques que has errado el camino, corrijas de inmediato, te consagres, te arrepientas y te humilles delante de Dios, y Él va a extender entonces su misericordia y su gracia. Y aprender a vivir es aceptar la corrección de Dios que en amor trae a tu vida. Así que hoy te vas de este lugar ministrado por la palabra de Dios, la cual se ha asentado en tu corazón y ha sido sembrada. Tal vez hoy no entiendas todas las cosas, tal vez hoy no tengas una claridad perfecta en tu interior, pero si tú buscas la dirección del Espíritu Santo,
Él va a ir desdoblando esa palabra en tu interior. Él va a ir trayendo esa palabra, va a ir trayendo ese entendimiento en ti, de tal manera que la palabra de Dios dirija tus pasos y no haya nada con lo cual pueda cerrar el camino. Así que hoy deja que la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu corazón sea vida dentro de ti.